Good morning, guys. Good morning. How are you guys? How are you? Very good? Yes, excellent. Well, how many students do I have? Hello, Mitzi. Good morning. Hola, prof. Hey, nice. I want to say thank you to all the students who support, that I sent a couple of things like in Facebook, some questions and sometimes some videos about a student who is active in different social media. So thank you to these students, okay? Gracias a los estudiantes que me han apoyado con contestar lo que les he mandado de los links y ese tipo de cosas. Sí, al igual que les he dado, si se han dado cuenta, les he dado like a todos ustedes, todos los que me han respondido, todos los que han puesto ahí su personal opinion. Yes, I automatically, when I see that, automatically, I click like it. Ok, claro, leo tu opinión, leo tu respuesta, and I like it, ok, también debo y soy respetuoso de lo que cada quien pone en las redes sociales. Entonces, háganlo, chicos. Sí, ustedes están más acostumbrados a las redes y están más adentro de todo esto. Entonces, qué bueno, se los agradezco. Sí, y no sé, el día de hoy si nos vayan a mandar algo, pues igualmente, chicos, sale, respondan y pues ya posteriormente yo les voy a dar like a sus comentarios. ¿Sí? Ok, guys. Bueno, vamos entrando y hace falta el resto todavía. Bien. The last time. Yes, the last time we were checking these phrases. Let's do a quick review. Yes, talking about giving surprising news and what are the probable answers, the probable reactions when you have this new. Ok, so si quieren abrir o quieren estar viendo aquí en el libro, en la pantalla, that is perfect. Okay, so we were checking this. Basically, we were checking this. Right there is my red arrow. Los que quieren abrir su libro, page 48. Okay, so we were checking this about giving surprising news. Profe, Dígame. ¿puedo ir al baño rápido? Claro, of course. Gracias. Yes. Y teníamos estas frases de aquí. I had a real surprise this morning. Todos recordarán eso. Yes. You'll never guess who is standing,
who was standing behind me. Uh, you are you are not going to believe this. Yes, and I can believe it. All right. This is for telling, para decir, for telling surprising news. What is your reaction? Are you serious? Is that true? You're kidding? Seriously? Okay, those are the probable reactions. Okay, y entonces, in the next page, también habíamos visto, okay, a couple of reactions, yes, that can be different. Okay, vimos también la de repetition, okay, are como one example, y también lo hicimos en el workbook, esa repetition, okay. The one of I went to Six Flags last week. Okay, this is the surprising news. All right, and then you respond. Yes, you respond with one repetition. Yes, Six Flags. Or also you can say the repetition of last week. Ok. Y de esa forma, pues obviamente te estabas enseñando surprise. And the companion. Yes. Seriously? Yes, and you continue this conversation. All right? So all of this, why? Because today, todo esto que ya vimos, más lo de las clases pasadas, ahora las vamos a juntar in this lesson. Ahora sí, vayan abriendo su libro. Bueno, obviamente los que tienen, los que no, pues aquí en la pantalla van observando. En esta parte, that our objective of today is telling a story. Yes, and right there you have the title, storytelling. Y como estamos aplicando de past, yes, well, parte de nuestra historia, yes, is this one. Yes, right there is the red arrow. You can see these drawings. Okay, these drawings, yes. ¿En qué lo plasmaban these drawings? Alguien contésteme. En las montañas o en las paredes. Exactly. Right there, I am going to write it on walls. Yes, basically. And what was the place? Well, they were the caves. También para que vayan ustedes anotando that vocabulary. Okay, on walls, caves. Estas cuevas, all right? Caves. Okay, and this, do you remember the material? The material they use for these drawings? What was the liquid? ¿Cómo plasmaban these drawings? Podría ser con lodo, bueno, con las manos lo hacían. Exactly. That is one form. Yes.
Aquí voy a poner all of this vocabulary. That is called mud. Okay? In some occasions, they use rocks. Okay? Hay unas rocas que las agarras y le tallas en la pared y pintan. Ok, bueno, esa fricción, ¿sí? Hace que se pinte algo, right? Mud, rocks, and in some occasions, they use blood or blood. Yes, depending the pronunciation. All right, blood, that it was, or sorry, it is sangre. Okay, and they were putting some stories, okay, the animals, people, okay, y esto representaba, sí, una historia, sí, como no había escritura, okay, what the people did was to draw all of this on the walls, and this was history. ¿Ok? What is your reaction? Imagínate que te llevaran a estas cuevas, estos lugares en donde está todo esto. Right? Pues sí, habría una reacción tuya. Right? Like, wow. Okay? Or like, interesting. Okay? So, different reactions. Cada quien tendría una different reaction. Right? Bien. En base a esto, the lesson of today is that one. Yes. Vamos a leer two stories, pero la primera, okay, nos da tips. What are the tips for? Okay, the tips for these students. Arriba de donde está el escrito, el que diga el texto, en la página 50, donde dice Author Q&A, The Art of History. Pero arriba tenemos unos tips. What are the 4 S's? Okay, so we need to investigate what are, yes, the 4 S's. All right, what is this? Okay, what is this in a story? That is what we need to investigate today. What is this for you? ¿Y cómo lo vas a utilizar? Yes, porque tenemos que escribir a really short story today. Ok, so vamos a ver primero. ¿Qué tips me vas a dar? Yes, about this. Para que entonces yo los pueda aplicar. Yes, in a writing. Yes, in a writing. So, ahí tenemos la señorita o señora, I don't know. Ok, se ve pues de una edad todavía joven. Ok, but I don't know what is her life. So, vamos a iniciar entonces with this. Author Rhonda Howard, The Art of Storytelling. Everyone loves a good story. Why? And what makes a story good? I discussed the topic with author Rhonda Howard. ¿Ok? Bueno, le voy a pedir la ayuda aquí para que ese estudiante y yo hagamos esto. ¿Ok? Bien. Tengo 29. Let me see. Déjame mandar su asistencia.
Ok, entonces vamos a ver quién. Ah, claro que sí. Alberto Rojas. Albert Rojas. Let me see. Ah, okay, no micro, sorry, thank you. Yutzil, why not? Dígame. Bien, ¿me vas a ayudar, Yutzil? ¿Sí? Tú me vas a decir las questions. Ahí viene una Q. All right? Right there you have a Q and I have an A. You are Q because you are the questions and I am A because I am the answers. Okay? So I am Rhonda. Okay? And you are the person. Okay? So please, Yutzil, pregúntame. With did you play like stories? Yes. Why do people like stories? Bien. A story makes you feel like you are experiencing something. And people enjoy this. Storytelling is very old. Think of cave painting. Lo que les mencioné hace rato. Cave paintings. These are examples of people sharing stories in a very simple way. Please, Yutzil. But our stories are more complicated today, right? Well, not always. And sometimes the best stories are simple ones. Speaking of the best stories, what makes a story good? I narrow it down to the 4 S's of storytelling. We already talked about the first S, simple. Simple, okay? So the number 1 is, I am going to write it here. The number 1 is simple, para que se vayan grabando esto, okay? Simple. People often like stories with ideas and language that are easy to understand. We discussed the second S too. Yes? Share experiences. Number 2. Share experiences. What is share? Para los que no están familiarizados con esta palabra, compartir. Yes, y ahí también los que no sepan, pónganla en su libreta para que ahorita la apliques. Share experiences. Okay? People don't need to actually experience the event in the story, but they feel like they did. And this leads us to the famous storytelling S. Show. Show, okay? Demonstrate. What is show? Demuéstrame. All right? When you are saying a story, sometimes you project your story like real one. So then, this is show, demonstrate. Don't tell. Please, you chill. I be here that what does is mean. Here is a quick example. Jorge was walking into the house when he saw an animal. That's telling Jorge was nervously walking into the dark living room when 2 large yellow eyes appeared
in front of him. That is showing. ¿Ok? Lo que les digo. ¿Sí? Demuestra y proyecta tu historia como si fuera real. ¿Ok? Yutzil, please. I get it. I felt like I was walking with Jorge in the second example. Exactly. Yutzil. That was the famous S. Surprise. People love surprises, especially at the end of the story. ¿Ok? So, ahí tienen anotadas en la pantalla the 4 S's. Your story has to be simple. Lo que siempre les he dicho cuando vamos a escribir. No apliques vocabulario tan alto. Aplícate un vocabulario que es simple, porque estás en el curso 3. Estamos en el nivel C. ¿Ok? No necesitamos hacer historias tan fancy. Una historia simple con el vocabulario que te sepas. Si hay alguna palabra que no sabes, obviously here is your teacher, para que tú le preguntes todo. ¿Sí? Teacher, how do you say? Y ya te ayudo. ¿Ok? Second, share experiences. ¿Ok? Como te pasó una historia, yo te cuento algo que me pasó en Six Flags y a lo mejor tú tienes una historia similar o distinta, pero también fue una experiencia. Compártela, share experiences, para que la siguiente vez a alguno de nosotros no pase eso. Show. Bueno, haz que tu historia sea creíble, ¿sí? Si me vas a decir, me aventé del segundo piso, ¿sí? Para ver qué se sentía, pues como que sí te voy a creer y como que no, ¿verdad? Entonces tu historia debe de ser real, ¿ok? Showing something that is real, yes? And surprise, ¿sí? What is the surprise? Well, the message. El mensaje que tú nos dejes, ¿sí? Pues obviamente es con el que nos quedamos, ¿sí? Esa es la historia del surprise. ¿Ok? Entonces, el día de hoy tenemos que aplicar estas 4 habilidades. Simple, share, experiences, show, and surprise. ¿Ya les copiaron esas? Ya, profe. ¿Ya? Bueno, que en realidad iban allá abajo del texto, ¿ok? Because that is the answer to this question. ¿Ok? So, ready? Aparte de que ahorita, una vez terminando esto, vamos a hacer una aplicación, ¿sí? De todo esto y de workbook. Sale. Entonces, borro eso. Bueno, y lo voy a... No, si no tengo que borrar, si no, no me deja leer el otro. Sale. Automatically me voy a ir, ¿sí? To one story here in the book. Ok, aquí está. Entonces, que me baje. Bien, aquí tenemos esta historia. Tenemos que nos dice, read the story. How did the different characters in the story feel? Okay, what is the feeling of the characters in the story? Tenemos que investigar y tenemos que aplicar las 4 S's here. What was the monster in the woods? Okay. ¿Qué lugar ven ahí en la pantalla y en su libro? ¿Qué lugar es ese en donde se ven esos árboles y eso? ¿Qué lugar es ese? Un Tell me bosque. ¿Otra vez? What? Un bosque. Exactly, that is the woods, para que ustedes vayan poniendo right there in your notebook. Ok, woods.
So the story is in the woods, the monster in the woods. ¿Sí? Ya por el título, sí, yo ya me estoy imaginando something. Yes, a monster, a dinosaur, no lo sé, uno que está muy feo, a big animal, no lo sé, pero ya me estoy imaginando something for the title. ¿Sí? Ok, vamos a ver. My imagination, yes, according to this story by Hannah Miller. Okay, Hannah is telling this story. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vas a investigar aquí feelings. Yes, feelings. Happy. Te voy a anotar unos acá al lado para que tengas una idea. Ok. Feelings. Happy. Sad. Nervous. Scared. Etcétera. Ok. ¿Sí? Entonces vas a identificar ahí. En number two, vamos a identificar, aquí lo voy a poner así. Question mark. What is the monster in the woods? No lo sabemos, ¿verdad? I imagine something, but I don't know what is it. So let's check what is the monster in the woods. ¿Ok? Leo, voy leyendo lentamente. Ok, y ustedes más o menos estamos trabajando your interpretation, ok, guys? Recuerden que conforme vamos avanzando en las unidades del libro, this is interpretation. ¿Cuánto logro entender? ¿Ok? No me van a escribir una historia igual, no. Nuestra historia va a ser pequeñita, ¿sí? Máximo 35, 40 palabras, es decir, como unas 3 o 4 líneas de lo que está aquí en verde. Entonces, no. Digo, sí lo pueden escribir, pero es mucho. Yo quiero una historia pequeñita, así algo que sea sustancioso y que apliquen las 4 S's. ¿Ok? Simple, show, surprise. Ay, se me olvidó la otra. Simple, show, surprise. And share experience. ¿Ok? Empiezo. When I was 15, I loved reading scary stories about monsters. It was summer, and my family and I were on vacation near a lake. One evening, they went down to the beach to meet friends for barbecue. I was reading a monster story and wanted to finish it before the barbecue. So they left me behind. An hour later, my brother David came to get me and we started walking to the beach. It was totally dark and I was telling David about the awful monster in the story. A huge black animal like monster. We were both frightened by the story and the dark night. Then suddenly, out of the trees, right beside us, a huge black animal like monster appeared. We screamed and screamed. While we were screaming, my father ran to us. Then we told him our, wait, our horrible story. And what did he do? He laughed because standing in the distance was King, our neighbor's dog. He was black and pretty big, but definitely not a monster. Okay, so now investigate, guys, feelings in the story y subrayenlas, underline.
¿Ok? And investigate in this story. Esto lo pueden hacer los que no tienen libro. Anoten las dos preguntas que están acá arriba. Las voy a subrayar. Uy. Ahí están subrayadas arriba del texto. Ustedes las pueden anotar en su libreta. ¿Ok? Y los que tienen el libro, pues allá abajito. ¿Ok? And investigate what was the monster in the woods. ¿Ok? Entonces, 2 minutes, guys. 2 minutes. ¿Ok? Ready, guys? Ready or not ready? Uy, se le fue a Andrea la luz. Sale, paso lista rapidísimo y ahorita que terminando de pasar lista, empiezo a preguntar. ¿Semestre? Sí. Carla Valeria. Carla Valeria. Valeria Andrade, perdón. No está. Sale. Fernando Gael. Presente. Miguel Cortés. Presente. Thank you. Yael Villegas. Aquí, profe. Thank you. Andrea Ortiz. Es a quien se le fue la luz. Ah, sí. Yes. Sale, pero sí estuvo. Ok. Jennifer Reyes. Presente. Thank you. Camila. Presente. Thank you. Angelo. Presente, profe. Sánchez Medina, María Fernanda. Presente. Thank you. Jesús. Montaño. Presente. Oliver. Vale Padilla. Luis Alberto Rojas. Ahí está, no tiene micro. Presente, profe. Ok. Axel Ya Torres. es que le puse mis audífonos. Sale.
No, Axel Torres. Ahora sí, Carla Valeria Cruz Vargas. Luis Alberto Bautista. Presente, profe. Thank you. Gael Flores. Grecia. Presente, profe. Rebe Martínez, thank you. Paulina Gutiérrez. Presente. Había faltado mucho, señorita Paulina. Demián Maximiliano. No, Max. Jessica Méndez. Sánchez Carranza María Fernanda. Presente. Thank you. Bruno. Presente. Thank you. Narayami. Yacibet. Falcón. Presente. Frías. Presente. Francia. Mitzi Dariana. Kevin. Presente. Thank you. Tristán no está. Aguirre Beristain. Ok, Mitzi. Presente. Thank you. Y me hace falta. Voy. Mitzi Dariana, si está. Aguirre también. Leo no está. Ariadna Blancas. Presente. Thank you. Ok, Cortés Yacibet. Ay, pero dígame antes, señorita. Traza. Ok, Fernanda Hernández Medina. Presente. Thank you. Catherine del Rocío. Alan. Presente. Yutzil. Presente. And Moisés. Presente. Thank you, Moy. Sale, chicos. Bueno, Profe, no me mencionó a mí, ¿o sí? ¿Perdón? ¿Max? ¿No me mencionó a mí, o sí? Claro que sí, Max. Ah, es que fue el baño. Ok, Max, ahorita Pero te aquí pongo. estoy. Sale, ahorita te pongo. Va que va. Sí, También lo tengo, Angelo. Bien. What are the feelings? Rapidísimo. Díganme one feeling. Que hayan subrayado right there. Ninguno. Don't invent, guys. Profe, Yes. ¿qué no ellos confundieron el perro de su vecino como si fuera el Exacto. monstruo? So what is Que the es monster? our neighbor's dog, que es hasta abajo en la segunda hilera.